Bueno, vamos a continuar hoy día con bases de procedimiento de selección. Bien, hoy ya nos hemos preparado para esta clase. Es algo nuevo que vamos a compartir con ustedes. El contenido temático, concepto de bases, órganos a cargo de la elaboración de las bases, la estructura y contenido de las bases, documento de oferta, requisitos de calificación, factores de evaluación, ¿no? ¿Qué vienen a hacer las bases? Son los documentos de procedimiento de selección, ¿no? De una licitación pública, de un concurso público, de un concurso de proyectos arquitectónicos, de una adjudicación simplificada, de una subasta inversa, ¿no? A veces decimos una base LP viene a ser una licitación pública, una base CP es de un concurso público. La mayormente toman las primeras siglas, las primeras letras para darle la forma a la base. La solicitud de expresión de intereses, ¿quién lo origina? Los consultores individuales para este tipo de bases o procedimientos. Una solicitud de cotización viene a ser una comparación de precios, ya lo habíamos dicho, ¿no? Una comparación de precios tiene que tener más de dos postores, ¿no? ¿Qué son las bases? Son documentos del procedimiento de selección que contienen un conjunto de reglas formuladas por la entidad para la preparación y ejecución del contrato. Se establecen las reglas que aplicarán a los participantes, postores y contratistas, ¿no? Lo vimos en las clases anteriores, ¿no? Con los modelos y tipos de bases, ¿no? Donde está la primera parte, que es la base legal, y después, ¿no? Las características, las fechas de inicio, ¿no? Hasta la presentación de las ofertas. ¿Quiénes elaboran las bases? El comité de selección, ¿no? Se elige un comité de selección para elaborar las bases y colgarlos en el OCE. ¿Mediante quién? La organización encargada de las contrataciones, la OEC que le llamamos, ¿no? Hemos escuchado en las clases anteriores también que es una OEC. ¿Cómo se elaboran las bases? En función al objetivo y tipo de procedimiento de selección, se debe seleccionar las bases estándar que corresponden. Las bases estándar vigentes son las aprobadas mediante la Directiva 001-19 OCCD. También dijimos dónde se encuentran las bases estándar, ¿no? Vigentes a esto, ¿no? En el OCE. Se les dio el link para poder bajar las bases en blanco y poder, ¿no? Elaborarlas, ¿no? Las bases se elaboran considerando la información técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado. El expediente de contratación aprobado, pues ya le hemos dicho, viene a ser la parte donde, ¿no? El área que solicita, mediante su memorando, mediante su informe, mediante su oficio, solicita lo que va a adquirir. Puede ser bienes, servicios o obras, ¿no? Culminar la elaboración de las bases, estas son visadas en todas sus páginas por los integrantes del comité de selección. También hemos visto unas bases que ya están colgadas, ¿no? Y ya están ya listas para que el proveedor o el postor pueda bajarlo y aplicar, ¿no? Desde su punto de vista, su oferta, ¿no? Eh, Hemos visto y se ha mostrado las firmas de todas las páginas, ¿no? Ese es revisado
Culminada la elaboración de las bases, estas son visadas con todas sus páginas integrantes del Comité de Selección o el OSC, ¿no? Según corresponda. No se podrán alterar ni cambiar modificaciones en la información del expediente de contrataciones. O sea, ¿qué cosa quiere decir esto? Que dentro de las bases estándar vigentes no se podrá cambiar ningún dato. Se podrá agregar, sí, los datos nuevos, ¿no? Pero nada de modificarlo. ¿Quiénes aprueban las bases? Las bases son aprobadas por el funcionario competente de acuerdo a las normas de organización interna de la entidad, ¿no? Las bases pueden ser aprobadas mediante una resolución, mediante un memorando, un formato u otro documento de la dependencia, ¿no? De los tipos de gobiernos que existan. Saben que existen tres tipos de gobierno, ¿no? Gobierno local, dijimos, gobierno nacional y gobierno regional, ¿no? ¿Quién está en el gobierno local? Son las municipalidades. En el gobierno nacional, las universidades. Y en el gobierno regional, como su mismo nombre dice, las regiones, ¿no? El contenido mínimo de la base según el artículo 48 del reglamento, ¿no? De contrataciones del Estado. Denominación del objeto de contratación, ¿no? Que también hemos visto qué es lo que viene a ser, ¿no? La denominación del objeto de contratación. El aspecto técnico, ¿no? Del TDR o el expediente técnico de obra, ficha de homologación, ficha técnica según corresponda. También hay un link que se le ha dado donde están las fichas técnicas para poder bajar y poder ver qué es lo que van a comprar o qué es lo que van a adquirir o qué tipo de servicio van a necesitar. Los valores referenciales en los casos de obras y consultoría son los límites inferiores y superiores con 2 decimales. También dijimos, ¿no? Que sea el monto y no se puede exceder más del 10% ni puede ser menor del 10%, ¿no? La moneda en que se expresa en la oferta económica y, ¿no? El sistema de contratación, tipo de modalidad de contratación, ¿no? La modalidad de ejecución cuando corresponda, la formulación de ajustes cuando corresponda, el costo de producción, los requisitos de calificación y los factores de evaluación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Está haciendo mucho frío, parece, ¿no? En Moquegua también está haciendo frío, igual que acá en Tacna. Están amanecidos con sin sol y con lluvia. Oh, en Moquegua hace calor, me dice Antonia Rossi. Y Andela tiene frío. En Hilo también está haciendo frío. Sí, pues el clima está bien, ha cambiado bastante. Demasiado frío, ¿no? Continuamos entonces. Instrucciones para formular las ofertas, garantías aplicables, ¿no? El tipo de garantía, el 10%, ¿no? Del total de la base. Entregas parciales de terreno en caso que haya previsto la ejecución de obra. Las demás condiciones y ejecución contractuales, ¿no? Y la proforma del contrato cuando corresponda, ¿no? Que también lo hemos visto en las bases, ¿no? Contenido mínimo de las bases de una contratación directa. De conforme al artículo 102 del reglamento de las bases de contrataciones directas, contiene como mínimo lo indicado en el literal A, B, E, F, L, I, O del artículo 48. Denominación del objeto del contrato, las especificaciones técnicas del TDR. Esto estamos hablando de una contratación directa. Ficha de homologación, ficha técnica, según corresponda, ¿no? El sistema de contratación, la modalidad de ejecución cuando corresponda y las garantías aplicables, ¿no? La proforma del contrato cuando corresponda. Mayormente siempre va a tener un contrato adjunto, ¿no? Las bases estándares aprobadas por el OSEN, ¿no? Acá tenemos son aproximadamente 20, ¿no? Licitación pública para la contratación de bienes, ¿no? La licitación pública para la contratación de suministro de bienes, ¿no? Todo este tipo de bases lo van a encontrar en el link que les he entregado. En la separata ustedes lo buscan y ahí van a encontrar todas estas bases, ¿no? En Word, para que sea manejado y cambiado de acuerdo a la dependencia, al gobierno que estén trabajando ustedes. Concurso público para la contratación de servicios en general.
concurso público para la contratación de servicios de consultoría en general, ¿no? Concurso público para la contratación de servicios de consultoría de obra, concurso de proyectos arquitectónicos para la contratación del servicio de consultoría de obra, adjudicación simplificada para las contrataciones de bienes, adjudicación simplificada para la contratación y suministros de bienes, adjudicación simplificada para los contratos de ejecución de obras, ¿no? Van a encontrar todo 20, ¿no? Adjudicación simplificada, 12ª disposición complementaria final. De acuerdo a la institución que ustedes trabajan, aplicarán estas bases estándares aprobadas por el OCE, ¿no? La estructura de las bases que están aprobadas por el OCE, la gestión general son disposiciones comunes al procedimiento que no pueden modificarse. No pueden modificarse, ¿no? Los comunes al procedimiento que no pueden. O sea, la sección general, la parte primera en las bases, es algo que no se puede modificar. Por favor, tenga bastante cuidado en eso. La segunda parte de la sección específica, condiciones especiales del procedimiento de selección en las que se incorpora la información técnica y económica del expediente de contratación según las instrucciones. La tercera parte, los anexos, ¿no? Declaraciones juradas y formatos que conforman los documentos de oferta. Esto es lo que vamos a ver hoy día en las siguientes horas. Vamos a ver los anexos y cómo se llenan los anexos. En el capítulo 1 tenemos a las etapas de procedimiento de selección. Vamos a ver una base para que ustedes tengan, ¿no?, conocimiento y vean. Vamos a ver una base de bienes. A ver. Bien. Acá tenemos una base. ¿Y qué dijimos? La primera parte, ¿no? Que no se puede modificar. Miren. ¿Qué consiste el primer capítulo? La etapa de procedimiento de selección, las referencias, la convocatoria, los registros de participantes, la formulación de consultas de selección de bienes, la solución de las consultas, la elevación del OCE, ¿no?, del pliego de solución de consultas y observaciones integrales de las bases, forma de presentación de las ofertas, presentación de las ofertas, ¿no?, evaluación de las ofertas, calificación de las ofertas, subsanación de las ofertas, rechazo de las ofertas, otorgamiento de la buena pro y consentimiento de la buena pro, ¿no? Esa es la primera parte en el capítulo 1, ¿no? ¿Y qué mirábamos nosotros en el capítulo 2, ¿no? En el capítulo 2, ¿qué miramos? Solución de controversias durante el procedimiento de selección, ¿no? Si volvemos nuevamente a nuestras bases, nos vamos a encontrar con el capítulo 2. ¿Y qué habla del capítulo 2? De las controversias, ¿no? ¿Qué viene a ser? El recurso de apelación, los plazos de interposición del recurso de apelación, que no puede ser más de 8 días hábiles, el perfeccionamiento del contrato, ¿no? Las garantías del contrato, garantías de fiel cumplimiento, garantía de fiel cumplimiento por prestación a asesoría, ¿no? Es igual al 10% del total del monto ofertado. Garantías por adelantado, los requisitos de garantías, la ejecución de las garantías, los adelantos, ¿no? Las penalidades, ¿no? El incumplimiento del contrato, los pagos que se tienen que realizar, ¿no? Y las disposiciones finales, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos la segunda parte, el segundo capítulo, ¿no?
Y el tercer capítulo que viene a ser el contrato, ¿no? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Nada, ¿no? Continuamos entonces. Vamos a ver ahora el contrato, que es el tercer capítulo, ¿no? Entonces estamos por acá, ¿no? Acá tenemos el contrato, la proforma del contrato. Dependiendo del contrato, ¿no? De resultar indispensable pueden incluirse cláusulas adicionales. Miren, lo que en la primera parte no se puede modificar, en la parte del contrato sí hay, ¿no? Las famosas controversias para modificación de los contratos, ¿no? Contrato donde nos especifican los datos del contratante y, ¿no? Y del contratista, en este caso, ¿no? ¿Mm? Tienen que tener bastante cuidado acá en llenar los datos, verificar. Bueno, ahora es un poco más fácil, ¿no? Porque una vez firmados, tendrían que hacer una adenda adicional y eso de las adendas trae problemas posteriores, ¿no? Viene a ser la cláusula del contrato, ¿no? La cláusula primera, los antecedentes, ¿no? Es lo que lleva a esta licitación pública, ¿no? El objetivo de esta licitación pública, el monto contractual, ¿no? O sea, monto y tipo de moneda, la cláusula del pago, ¿no? Bueno, ¿cuántos días? ¿En cuántas partes? ¿No? Plazo de ejecución de la prestación, ¿cuántos días se van a demorar bien en entregar el bien o el servicio? ¿Por cuánto tiempo es? O las obras, ¿no? Que no suceda, por favor, como los hospitales que se están entregando en junio, se tenía que entregar el hospital de Tacna y recién ayer han hecho la entrega, ¿no? Después de 2 meses aproximadamente, ¿no? Parte de los integrantes del contrato, las garantías, ¿no? Y de este tipo de contrato, o se originan las controversias o lo que no están de acuerdo y hay modificaciones, esto sí se puede modificar. Acá en los porcentajes, por ejemplo, adelanto directo, ¿no? Considera el porcentaje que no debe exceder el 30%, ¿no? De repente le ponen el 10% y el contratista dice, no, quiero el 20 o quiero el 30% de acuerdo a ley. Bueno, ahí se modifica el contrato, ¿no? Recepción y conformidad de la obra, del bien o del servicio, declaraciones juradas del contratista, responsabilidades por vicios ocultos, ¿no? Las penalidades que puedan existir si en caso no cumplen con las fechas determinadas, tanto de la entrega de bienes, ¿no? O de obras, resolución de contrato, ¿no? ¿Cuándo se puede resolver un contrato? ¿Se puede finalizar un contrato? ¿No? Responsabilidades de las partes, ¿no? Y la séptima, anticorrupción. Mira, fíjense que ahora últimamente estaba leyendo y en uno de los contrataciones pedía una, un certificado de anticorrupción de la empresa o de la persona, ¿no? Las únicas que otorgan, pues, certificado, no es un certificado que hayas estudiado el curso de anticorrupción, ¿eh? Sino de una empresa
que haga, ¿no? El tipo de peritaje, ¿no? Y te certifique que eres una empresa intachable de acuerdo a tus años, el tiempo que tú tengas. Eso ahora actualmente están pidiendo, ¿no? Y a pesar de eso, todavía existe problemas, ¿no? La misma ley a veces, ¿no? Lo toman para su conveniencia. A mí me parece que hay una pregunta de alguien. Yanela Grisel quiere hacer una pregunta sobre una auditoría. A ver, Yanel, vamos a escucharla. Yanela, haz tu pregunta. A ver, Yanela, por favor, un poquito tu pregunta, repite. Ya, mira, ve, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Yo les estoy diciendo de que uno de los requisitos para contratar con el Estado, ¿no? Algunas instituciones están pidiendo certificado de anticorrupción. Entonces, ¿quiénes otorgan este certificado de anticorrupción? Así como las empresas que dan el ISO 3001, el ISO 27000, ¿no? Igualito están pidiendo algunas empresas. Entonces, para que te entregue un ISO o un certificado de no ser una empresa corrupta, ¿no? Un certificado de anticorrupción, la empresa que tú le vas a pagar, ella viene a tu empresa a darte pues ese tipo de asesoría, ¿no? ¿No? Y eso está implicado una auditoría o un informe de auditoría, ¿no? Para ver cómo has venido evolucionando desde la fecha de inicio de tu empresa hasta la actualidad, para otorgarte, ¿no? El ISO 37000 es el de anticorrupción, ¿no? Para que tú puedas postular, ¿no? Había habido una controversia de ese tipo de certificado hace poco, ¿no? Porque anteriormente solamente el certificado te pedía una constancia de haber recibido el curso o de no recibir ningún tipo, ¿no? De corrupción, no estar vinculado en nada, una constancia, no, como es una especie de declaración jurada, nada más pedía, ¿no? Ahora está pidiendo un certificado, ¿no? Eso es lo que están pidiendo, ¿no? Entonces ya las empresas que licitan con el Estado, aparte de estar inscritos en su RNP, que tengan todo, deberían tener una constancia, un certificado por una empresa que lo evalúe, ¿no? Como una empresa anticorrupción, ¿no? Cero corrupción, como dicen el caso, ¿no? Entonces, ¿qué empresas, no? ¿Qué empresas me dicen, no? ¿Qué empresas se le debe hacer un peritaje? Las que van a postular a a una obra, van a ser postores ante una institución pública y que éste dentro de sus bases pida ese certificado, ¿no? Así como, mire, más antes pedían el certificado de no en este caso que otorgaba las empresas de fumigación, por ejemplo, ¿no? ¿Mm? Te pedía, tu empresa debería estar fumigada, que no tenga cero peligro de contaminación. Entonces, ¿quién te otorgaba un certificado? Las empresas que venían a fumigar la institución, ¿no? Y te entregaban un certificado por 3 meses, ¿no? Igualito van a pedir ahora un certificado anticorrupción. Entonces, toda empresa que sea candidato a postor para contratar con el Estado, pues están pidiendo ahora este certificado, ¿no? Ahora, ¿quién lo entrega? Ese es lo más difícil, ¿no? Son empresas internacionales las que entregan ese tipo de certificado, ¿no? ¿Ok? Continuamos, ¿no? Una cosa de anticorrupción, mire, por ejemplo, de acá, declarar y garantizar no haber directo o indirectamente representantes de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de órganos administrativos o apoderados, ¿no? Representantes legales. ¿Qué nos pedía acá en esta sexta cláusula?
que si era una empresa, ¿no?, de socios, que ninguno haya tenido un problema, ¿no?, anterior, ¿no? O sea, denuncias, ¿no? Que no suceda con el caso de Odebrecht, ¿no? Que todas sus empresas estaban ligadas y tenían juicios, ¿no? Tenían procesos, denuncias, ¿no? ¿No? Así como piden ahora para ejercer un cargo público no tener ninguna denuncia, ¿no? Así, ¿no? Nada más que pedir, ahora ya no, ahora hay que piden una constancia, un certificado, ¿no? La causa séptima dentro del marco legal, ¿no? Sobre el previsto por el reglamento de OCE, de las soluciones y controversias, ¿no? Y este es todo el contrato que tiene que tener, ¿no? Y cuando, por decir usted dice, ¿no? Y el contrato, si al final del contrato voy a firmar y veo que algo está mal, que no me conviene, ¿dónde reclamo? Ah, por eso que cuando ustedes van a ser postores, este contrato viene dentro de las bases legales. Entonces, ustedes tienen que leer y darse cuenta bien lo que posteriormente van a firmar, porque de lo contrario, va a originar, señor, le va a decir, la entidad le va a decir, señor, usted leyó el contrato, usted leyó las bases, estaba escrito, usted no puso ninguna objeción, aceptó. Entonces, al ganar las bases, la buena pro, ¿no? Ya no puede renunciar a esto, ¿no? Porque el haber ganado, ¿no?, una licitación y después, como dice, se hace atrás, ya no quiere continuar, existe una penalidad también. Te inhabilitan a veces hasta por un año, porque no puedes ejercer con el Estado, ¿no? Pues se tienen que ustedes leer bien y si les conviene, pues, ¿no? Regresamos al tema. Vamos acá. Se congeló, parece. ¿Ya? En el capítulo 1, los datos de la entidad, objetos, datos del expediente de contratación, valor referencial, fuente de financiamiento, sistema y modalidad de contrataciones. En el capítulo 2, contenido de las ofertas, requisitos de perfeccionamiento del contrato, perfeccionamiento del contrato y formas de pago, ¿no? En el capítulo 3, ¿no? El ETT, el TDR, el ETO y registro de calificaciones, ¿no? Y el capítulo 4, los factores de evaluación. En el capítulo 2, el contenido de las ofertas, ¿no? El documento de la presentación obligatoria, documento para la adquisición de la oferta, ¿no? Declaración jurada y datos del postor, el anexo 1, que lo vamos a ver más tarde en este tipo de anexo y vamos a trabajar con este tipo de documento, ¿no? Los documentos que acrediten la representación, quien suscribe la oferta, copia, certificado, vigencia del poder del representante legal o apoderado o mandatario designado para el efecto, o sea, si es una persona jurídica, ¿no? Debería tener eso, ¿no? La representación de quien suscribe la oferta, ¿no? Jurídicas, ya hemos dicho, sociedad anónima, empresa de responsabilidad limitada, sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Y en el caso de una persona natural, ¿no? Copia del DNI o documento análogo del certificado de vigencia de poder otorgado por la persona natural del apoderado o mandatario, ¿no? Eh, ¿Alguna pregunta? No, ¿no? Continuamos entonces. Entonces yo les pregunto, ¿qué les parece? Si una persona natural con RUC 10 se presentara a a licitar con una entidad, ella debería presentar un documento de poder. Tendría que ir al registro público a sacar una representación de su empresa personal que tiene. A ver, ¿quién me contesta? No, ¿no? Una persona natural no tiene necesidad de ir ante registros públicos a pedir una autorización, ¿no? ¿Por qué? ¿Saben? Dentro de su ficha RUC
dentro de su registro nacional de proveedores, ahí va a especificar persona natural con negocio. Y la persona natural con negocio solamente presenta su DNI, que él es propietario de la empresa, que él es dueño. Salvo que esta persona natural delegue la función a su administrador dentro de su empresa, porque la persona natural dice, yo soy el gerente, ¿no? Y yo designo a un administrador y quiero darle la responsabilidad que me represente. Ahí la persona, ¿no? El gerente, el dueño de la empresa, él daría un documento nada más, ¿no? Pero acompañaría también su DNI del gerente y del administrador, ¿no? Que te dando la representatividad a su empresa para que lo supla en este tipo de proceso que hay. ¿Seguimos? Documentos para la emisión de la oferta según el anexo 2, la declaración jurada, ¿no? Literal del artículo 52 del reglamento, que eso lo vamos a ver posteriormente, o lo vamos viendo los anexos, para que más o menos ustedes, pues, en el trabajo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a ver el anexo 1, ¿no? ¿Qué nos dice el anexo 1? ¿Ven? ¿Se ve un poquito más grande? ¿No? Este viene a ser el anexo 1, ¿no? Está en blanco solamente para llenar, ¿no? ¿Quién suscribe? El gerente, el representante legal, ¿no? Si es una persona natural, ¿no? El nombre de la persona natural. ¿Qué designa su documento de identidad? ¿No? El documento de identidad. ¿Qué más? ¿No? Si en caso es una persona jurídica, ¿no? Su poder escrito en la actualidad, o sea, en su registro, ¿no? Registrado, ¿no? Con su poder, la ficha de ser una persona judía. Pero si es una persona natural, no tiene necesidad de colocar eso, ¿no? Y declara bajo juramento de expresado la verdad, ¿no? El nombre, razón social de la empresa, su domicilio legal, su RUC, su teléfono, ¿no? Fijo y celular si en caso tiene, su correo electrónico. Jóvenes, presten bastante atención porque después vamos a elaborar estos anexos de acuerdo al criterio de cada uno de ustedes, ¿correcto? Dice, autorizo de notificación por correo electrónico, ¿no? Consignar sí o no. Sí autorizo que se me notifique al correo electrónico indicado a las siguientes actuaciones. Acá en este correo electrónico van a tener que especificar, ¿no? Tiene que estar bien claro, bien escrito, para que les llegue la información. La solicitud de inscripción de detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta. Citaciones para la aplicación de criterios de desempate. O sea, imagínense que si ustedes, ¿no? Están eh, postulando o están participando de una licitación, de un concurso público, una LP, bueno, al colocar su correo electrónico, ustedes autorizan que se le envíe toda esta documentación por intermedio de su correo, ¿no? Y ahorita actualmente con este tipo de problema que tenemos, ¿no? Con el COVID, es importante el correo electrónico y que estén verificando día tras día de acuerdo a las fechas que va saliendo, ¿no? ¿Por qué? Ahí le van a citar, ahí van a presentar la solicitud de su sanación, ahí van a solicitar el postor que ocupó el segundo lugar, las respuestas a las solicitudes de acceso de los expedientes de contratación, notificaciones de orden de compra, ¿no? O sea, por intermedio de ese correo le van a enviar toda la documentación, ¿no? Asimismo, este documento deberá tener la ciudad y la fecha, ¿no? Y firma y nombre, apellido del expostor o representante legal según corresponde. Y viene acá, es necesario mandarse a hacer un sello post firma, ¿no? Para tener ahí en el membrete.
Este es el anexo número 1. ¿No? En el caso que sea una persona natural o que sea en el caso de una persona jurídica. Pero si es una persona consorcio, ¿no? En consorcio, el anexo 1 es distinto. ¿Por qué? Porque se agrega, ¿no? Este es de un consorcio, ¿no? O sea, el nombre del consorcio, ¿quién suscribe? Es el representante común del consorcio. ¿Y quién es el representante común del consorcio? El que tiene, el que aporta más, ¿no? Que todos, el que aporta, son 3 socios, 1, 2, 3, ¿no? Es 100%, el primer socio tiene el 50 y los otros dos 25, 25. Entonces, el que tiene el 50, el que tiene mayor cantidad, ¿no? De acciones, él es el consorciado número 1, la persona que designan como común del consorcio, ¿no? A esta persona. Consignar el nombre del consorcio. Si este es una empresa LX, la otra TY, la otra es R, ¿no? De consignar el nombre del consorcio LQR, ¿no? O el consorcio, depende de ustedes el nombre que le pongan al consorcio, ¿no? Consignar el tipo de identidad, ¿no? Tiene que tener un RUC, ¿no? Consignar el número de documento de identidad, o sea, el RUC. Declaro juramento que la siguiente información es verídica. Comienzan a colocar los datos del primer consorciado. Nombre, razón social, domicilio legal, el RUC del primer consorciado, de igual manera el teléfono y el correo electrónico, ¿no? Igual forma el consorciado número 2 y de igual forma el consorciado número 3. Y también, ¿qué nos pide? Un correo donde sea notificado el común, ¿no? El común de los 3, un correo, ¿no? Y de igual manera, también a través de ese correo electrónico, también tendrán que consignar acá la palabra sí autorizo que se comunique el correo electrónico indicado, lo actuado, las siguientes actuaciones o lo actuado, ¿no? O también pueden decir, no, no autorizo, entonces no les van a enviar nada. Entonces ustedes van a ir presencialmente a recoger todos los informes o a dejar todas las notificaciones, ¿no? De igual forma, a través del correo electrónico, si consigna la palabra sí, también les va a llegar la solicitud de las citaciones, ¿no? Las subsanaciones, las respuestas y las notificaciones de orden en compra, así que serían ganadores de este convocatoria, ¿no? Esto es todo de la parte 1. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hasta ahí hemos llenado el anexo número 1, tanto para una persona natural como una persona jurídica o consorcios, ¿no? ¿Alguna pregunta? Continuamos entonces. A ver. Nadie pregunta. Continuamos con la siguiente parte, donde sería el anexo 2. ¿Qué es lo que nos dice el anexo 2? Vayamos al... El anexo 2 dice el documento para la admisión de la oferta, ¿no? Viene a ser el documento para la admisión de la oferta donde que declara, es una declaración jurada literal del artículo 52 del reglamento, ¿no? Vámonos al anexo número 2. ¿Qué es lo que nos dice el anexo número 2? El anexo 2. Según el artículo 52 del reglamento de contratación del Estado, ¿no? Señores, miren, el anexo comité de selección, ¿qué viene a hacer, no? Licitación, publicación de LP, ¿no? Consignar la del procedimiento. ¿Qué tipo de procedimiento fue, no? Por eso es importante la primera parte que hicimos, ¿no? De acá van a consignar los siguientes datos de la segunda parte, ¿ok? Mediante presentes, el suscrito, dice, postor y o representante legal, consignar, en caso de ser persona jurídica, acá consignarán los nombres, o de lo contrario, el suscrito, el postor, ¿no? El nombre de la persona, ¿no? Dice, declaro bajo juramento no haber incurrido
y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad, ¿no? Miren, acá ¿qué dice? Lo que le decía, ¿no? Que ahora están pidiendo un certificado, ¿no? ¿No? Así como te piden un certificado de no tener antecedentes policiales, ahora te van pidiendo un certificado de no de tener ningún acto de corrupción, ¿no? No haber incurrido, esta es una declaración jurada que solamente se emplea para este tipo de licitaciones, ¿no? Con el Estado, ¿no? Pero ahora, aparte de esto, están pidiendo la certificación. Con esto, simplemente consignada la fecha, lo firmaban, eres una especie de declaración jurada. Pero que te sometías, que si tú mentías, en este caso, ¿no? De no haber incurrido ni me obligado a incurrir en actos de corrupción, y por A o B tenía un problema y se investigaba y se comprobaba de que este señor tenía un problema de esos, pues estaba penado por la ley, ¿no? Ese es el punto 1 de este artículo 52. ¿No? El 2 dice no tener impedimentos para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado conforme al artículo 11 de la ley de contratación. ¿No? Vamos a salir un poquito más del tema para que ustedes se enteren un poquito más, ¿no? Miren, hace poco ha habido procesos por esto del COVID, por productos bioseguridad, ¿no? A diferentes instituciones, no vamos a tomar ningún nombre de nadie, diferentes instituciones eh, lanzaban su convocatoria para adquirir alcohol, gel desinfectante, mascarillas, ¿no? Todo en un paquete, ¿no? Y hacían sus precios de mercado, ¿no? Para elaborar sus bases y lo lanzaban, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que ha venido sucediendo? Que todos los que ganaban, pues tenían problemas. Uno, porque no tenían la experiencia del postor y ganaban la licitación, ¿no? Ha habido varios casos de eso, ¿no? En Cantagna, ¿no? Empresas venezolanas personas naturales, empresas constituidas entre peruanos y venezolanos que licitaban y ganaban. Y cuando es por paquete, ¿no? Cuando es por paquete, vamos a suponer que van a comprar alcohol, ¿no? Los elementos de bioseguridad, y un paquete vamos a suponer de 200.000, ¿no? Y en los ítems, ¿no? Te diga cuánto. Pero al final, si lo dividían ese producto, pues, el producto de alcohol que costaba 5 soles el litro, pues al final salía costando 25 soles, ¿no? O la caja de mascarilla que costaba en esa época, antes de que empezara esta pandemia, pues la caja de 50 mascarillas, las más simples, costaba de entre 5 soles, 7 soles, ¿no? De igual manera guantes, ¿no? Esos quirúrgicos, los más simples. Pero ¿qué pasaba? Cuando empezó la pandemia, eso llegaba a costar a 50 soles la caja, ¿no? Eso es una cosa increíble cómo se venía, ¿no? Y las licitaciones, pues se demostró de que había habido, pero la misma ley lo contempla, ¿no? Lo contempla, no lo justifico, ¿ah? Sino que está mal dada la ley, pues. Por eso ellos, hay gente que se leen todas las leyes, ¿no? Y por eso contratan su abogado y le pagan, ¿no? Dice, oye, si acá es por paquete y 200.000, yo puedo agregarle hasta el 10% adicional del precio, ¿no? Y todavía ganan. Entonces, es porque estas leyes están mal dadas, mal hechas, ¿no? En eso del cuadro comparativo también, ¿no? Van a ver los productos, una cosa, un precio en el producto de mercado. Sí, pero cuando le preguntan, ¿y por qué das ese tipo de precio a las empresas que licitan? Es que tu institución se demora mucho para que me paguen, por eso es que yo le tengo que agregar mis intereses. O sea, ¿se dan cuenta? ¿Ah? Yo digo, ¿no? ¿Y por qué una institución pública se tiene que demorar en pagar cuando la plata la tienen ahí? Simplemente una firma y sale la plata, ¿no? ¿Por qué se tienen que demorar? O sea, la corrupción no está solamente en la calle, la corrupción está dentro también de cada institución. Entonces, primero combatamos la corrupción adentro de la institución y después vamos a salir a la calle.
¿correcto? Entonces continuamos en eso después de haber hecho ese pequeño comentario, ¿no? No tener impedimento para postular con el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 del Decreto de Ley de Contrataciones. Y este también es algo que a pesar, ¿no? Que hay empresas que tienen problemas para contratar con el Estado, siguen licitando, ¿no? Hace poco leí hay un grupo en el Face de OCE, donde decía, ¿no? Eh, que una institución pública, ¿no? XX, decía, está licitando la compra de bienes, de tales cosas, decía. Y el joven preguntaba, pero yo tengo mi RNP inscrito para lo que era de obras. Yo puedo licitar, decía, ¿no? Yo puedo licitar, me puedo inscribir, y otro le contestaba, le decía que sí, ¿no? Claro, te puedes inscribir, pero ahí depende ya del funcionario que va a evaluar, él te va a rechazar. Porque tu RNP bien claro está. Uno es para bienes y servicios. Si por A o B solamente haces bienes, no vas a poder postular a servicios. O si puede ser al revés. Ahora, para obras, ¿no? Para hacer supervisiones, tendrías que volver a pagar y volver a inscribirte. Entonces, para que tú, eso sí, nadie te va a prohibir. Tú puedes pagar 160 soles, inscribirte en bienes y servicios, tú puedes pagar 360, 320, creo que es para lo que es obras, supervisión de obras, ¿no? Y estás apto para todo, pero no con uno vas a poder postular al otro lado. Pero yo aseguro, miren, de que si este joven todavía postulaba y podía hasta ganar, ¿no? Y hay empleados públicos que no saben esa normativa, ¿no? Continuamos. Que mi información en caso que el postor sea persona natural o la información de la persona jurídica se presente registrada en el Registro Nacional de Propiedades se encuentra actualizada, ¿no? Miren, es el caso que le estaba diciendo, ¿no? Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contratación del Estado y su reglamento, así como la disponibilidad de aplicación del TUO de la Ley 27444 de Ley de Procedimiento de Administrativo General, ¿no? Dice conocer, ¿no? O sea, las sanciones, ¿no? Conocer las sanciones. Después que firman esto y por ahora le incurren en una falta, ¿qué dice el proveedor en este caso? Dice, sí, pero es que yo no había leído, yo no sabía que había sanciones, ¿qué? Por eso me sancionan, dicen, ¿no? Sino que hay mano blanda por parte de algunos funcionarios, algunos empleados públicos en este aspecto, ¿no? ¿A qué se deberá? Pues no sé, ¿no? Pero deben aplicar todo este tipo. Entonces así evitaríamos, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Dice, conocer y aceptar y someterse a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. Ser responsable de la veracidad de los documentos de información que presento en el presente procedimiento de selección. Ser responsable de los documentos, ¿no? ¿No? En este caso ahora dice ser responsable, no salir a la calle, salen a la calle. No hacer fiestas, hacen fiestas, ¿no? O sea, lamentablemente el peruano así, esto es algo, ¿no? Que ser responsable, ¿no? Y a veces, muchas veces se encuentra, ¿no? Personas que son postores y hay una irresponsabilidad en sus documentos, ¿no? Comprometerse a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y o perfeccionamiento del contrato en caso de resultar favorecido en la buena prueba. ¿Qué sucede en este caso, por ejemplo? Hay muchas entidades que cuando han postulado, y ahorita en este caso que ha sido fortuito, ¿no? Del COVID, ¿no? Se han visto obligadas a suspender, ¿no? La entrega porque evidentemente los precios se han elevado, ¿no? Bueno, en este caso hay una justificación, ¿no? O sea, habrán tenido que tomar la institución otro tipo de solución, ¿no? A esta controversia que se ha dado, ¿no? De igual manera, no olvidarse consignar la fecha, la ciudad y la fecha. Y nuevamente la firma, ¿no? Representante legal. Importante, y si es un consorcio, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio, ¿no? La declaración jurada número 3. ¿Qué nos dice la declaración jurada número 3?
volvamos acá a esta parte. Dice, declaración jurada de cumplimiento de la EETT, TDR y de la ETO. Vamos a ver qué significa eso, ¿no? De la EE, las especificaciones técnicas, ¿no? De igual manera, miren, consignar el nombre de la entidad, consignar el nombre del procedimiento, ¿no? Comité de selección, licitación pública, el número de nomenclatura de procedimientos, ya saben dónde sale la primera hojita. Es grato dirigido a usted para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y los demás documentos de procedimiento de referencia y conocimiento de todo alcance y de las condiciones detalladas en dichos documentos que el profesor suscribe, dice, y ofrece él consignar el objeto de convocatoria. ¿Dónde sale el objeto de convocatoria? En la segunda parte de las bases. De conformidad a las especificaciones técnicas, la EPT, ¿no? Estas son las especificaciones técnicas que indican en el numeral 3.1 del capítulo 3 de la sanción específica de las bases y documentos del procedimiento. Entonces, ¿qué para firmar este documento? No está pues en poner sí, punto, ¿no? No, ir a las bases, consignar el objeto de convocatoria, ir a las bases, leer el numeral 3.1 del capítulo 3, ¿no? De la expedición de las bases. ¿Qué es lo que nos dice ahí las bases? Tener conocimiento para poder firmar esta declaración jurada cumplimiento de especificaciones técnicas. ¿Qué significa? Que han bajado las especificaciones técnicas del OCE, han leído y están de acuerdo. Porque si posteriormente hay algún problema, la institución convocante le va a decir, no señor, usted firmó el anexo 3. Si usted no leyó, si usted no leyó, es cosa de usted, ¿no? Lamentablemente así son las cosas, ¿no? No va, ya el anexo 3, nos vamos al anexo 4. El anexo 4, ¿no? Dice, ¿no? En el anexo 4 dice, declaración jurada del plazo de entrega y o prestación, el plazo de ejecución de la obra. Dice, de entrega, si en caso son bienes, ¿no? ¿No? Del servicio, si en caso son servicios, y o plazo de ejecución de la obra. Vamos a ver el anexo 4 que nos dice acá. Y acá tenemos el anexo número 4, ¿no? De igual manera, no se olviden consignar los datos, la consignatura, ¿no? Y el comité, ¿no? El procedimiento al que se están refiriendo, ¿no? Dice, mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que exigen las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto de presentación del presente procedimiento de selección en el plazo de consignar el paso ofertado. También van a ir a las bases y en la parte 3 van a encontrar el plazo ofertado, cuántos días son. Si será un bien que se entrega de inmediato, que hay en el mercado, pues un día, 2 días, ¿no? Y si es una obra, no, 30 días, 60 días, 90 días, según el caso la modalidad, ¿no? ¿No? En llave en mano o detallar el paso de entrega, su instalación puesta en funcionamiento, ¿no? Primero son los plazos ofertados según el caso de la modalidad, ¿no? Si son bienes, servicios, ¿no? Son casi inmediatos o un tiempo prudencial, pero en caso de obras, ¿no? Son 3 meses, 6 meses. ¿No? También no se olviden de consignar la ciudad y fecha y la firma en esta parte de abajo, ¿no? ¿Y qué nos dice el anexo 5 sobre consorcios, ¿no? ¿Qué nos dice acá? El anexo 5 es la promesa de consorcio con firmas legalizadas de ser el caso, ¿no? Este es el anexo 5, consignar,
Nombre de la entidad, consignar nomenclatura de procedimiento, promesas del consorcio, solo en caso que sea un consorcio, no sea un postor se haya presentado como consorcio, ¿no? Solamente para ellos es el caso, ¿no? Personas naturales no van a llenar eso, personas individuales de responsabilidad limitada tampoco, ¿no? O sea, natural o jurídica que se presentan como únicos, no hay necesidad de consorcio, ¿no? De presentar este formato. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que debe estar legalizado, ¿no? ¿Y qué es lo que debe tener? Las partes integrantes del consorcio, ¿no? Acá solamente se han consignado dos, pero si fueran tres, le agregan uno más, no hay ningún problema, ¿no? La parte B dice consignar el nombre y apellido del representante común de todo el consorcio, ¿no? Con sus documentos respectivos. ¿No? Y la parte 3C fijaba un domicilio legal común, ¿no? De la obligación que corresponde a cada uno de los integrantes del consorcio de la siguiente manera, obligaciones del consorcio 1 en porcentajes, ¿no? Descripción de la obligación del consorcio, obligación. ¿Qué viene a ser la obligación del consorcio? ¿Quiénes los que forman un consorcio, por ejemplo? Ustedes han escuchado cuando se hace una obra, cuando vamos a construir un hospital, y hay 3 o 4 personas que han integrado un consorcio, consorcio 1, consorcio 2, entonces se designan, ¿no? De que por decir son 3 pisos, el primer piso le da al primer consorcio, el segundo piso al segundo consorcio, el tercer piso al tercero. Esa es la descripción de obligaciones del consorcio. ¿Qué es lo que tiene que presentar? ¿Qué es lo que tiene que entregar? ¿Qué es lo que tiene que cumplir? ¿No? Y en qué porcentaje, ¿no? Vamos a suponer que sea a 100% y son 2 consorcios, será 50-50, ¿no? O sea, acá dice, ¿no? Consignar únicamente el porcentaje de las obligaciones, el cual debe ser expresado en números enteros sin decimales, ¿no? Igualito en el 31, igual el 32, ¿no? Y de igual manera van las firmas de los dos consorciados y debe estar legalizado, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta para pasar al anexo 6? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Continuamos. Entonces, bien, entonces continuamos con el anexo 6, que viene a ser el documento para la admisión de la oferta, precio de la oferta en bienes y o servicios en general, debe registrarse directamente en el formato electrónico del SIACE, ¿no? El precio unitario, esquema mixto, porcentaje u honorarios fijos y comisiones de éxito. Dice, en suma alzada en caso de prestación de asesorías o que el postor goce en alguna exoneración legal, ¿no? En obras, la suma alzada es desagregado de partidas, el precio unitario proporcionado en el precio unitario considerando las partidas, ¿no? Este es el anexo 6. Vamos a ver qué nos dice en las bases, el anexo 6, ¿no? En caso de la contratación de bienes bajo el sistema de precio unitario, incluir el siguiente anexo, dice. ¿Y qué nos dice en el otro lado? Que en caso se puede hacer en el mismo registro de la OCE cuando es electrónico, ¿no? Tengan cuidado, cosas electrónicas es otra cosa y presencial es otra cosa, ¿no? Entonces el anexo 6 viene a ser la precio de la oferta, ¿no? También de igual manera van a colocar acá el nombre de la entidad y consignar el nomenclatura del procedimiento, ¿no? La entidad que contrata, ¿ya? En este caso, la institución pública. Señores del comité de la licitación pública, consignar el número, ¿no? Es muy importante, ¿no? Me es grato dirigir a usted para su conocimiento de acuerdo a las bases. Mi oferta es la siguiente. El concepto viene a ser lo que está ofertando, si es bienes, qué tipo de bienes es. De igual manera, si es servicios, la cantidad de bienes, la cantidad de servicios, el precio unitario y el total, ¿no? El precio de la oferta debe estar consignado, dijimos, en la moneda, ¿no? ¿No?
E inclusive dice, incluye todos los tributos. ¿Qué significa? Que este precio de acá está incluido el IGB, ¿no? El seguro, transporte, inspecciones, pruebas. De ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener iniciativa sobre el costo del bien o contratar, excepto aquellas postores que gocen de algunas exoneraciones legales, no incluirán el precio en su oferta los tributos respectivos, ¿no? En el caso, hay bienes que están exonerados de IGB, entonces eso no se va. ¿Alguna pregunta? ¿Y qué serán los costos laborales? Por ejemplo, una pregunta para ustedes. Cuando es por servicios, muchas veces los servicios, si hay algunas personas que están trabajando en CAS, pues a veces los servicios son ofertados de esta manera, ¿no? Por el monto total. Si le van a pagar 3.000 soles mensual y empieza desde marzo hasta diciembre, que serían 11 meses, ¿no? Desde marzo hasta diciembre, 11 meses, por 3, 33.000, ¿no? Entonces, el concepto dice por servicios de secretaria o por servicio de asistente administrativo, por servicio de técnico administrativo o por servicio de especialista administrativo, ¿no? ¿No? Cantidad, un servicio, ¿no? Precio unitario, los 33.000, ¿no? Y precio total, 33.000, ¿no? Si en caso fueran dos servicios, la empresa, la institución dice, necesito contratar dos técnicos, ¿no? Entonces serían dos servicios por el monto total. Ahora, de los dos que se consorcian, porque ahí sí ya serían dos personas que se consorcian para prestar el servicio, porque no, ahí hay una interesante, miren esto, ¿no? Pide una institución, pide dos servicios y tiene que poner, si dispone individuales, entonces cada uno postula por su lado, ¿no? Pero si pudiera no pusiera la palabra individuales, entonces, ¿qué pasaría? Que ustedes tienen que consorciarse con otra persona para poder licitar y para poder participar de este proceso, ¿no? Entonces ya podrían, ¿no? Concepto técnicos administrativos, dos, ¿no? Ya sería 66. Precio unitario 33.000, precio total 66.000, ¿no? Y haría las hojitas de consorcio, ¿no? En el caso que tuviera suma alzada, ¿no? El anexo C, el caso de que tenga la entidad suma alzada, o sea, el proceso sea suma alzada. ¿Qué significa suma alzada? A todo costo, ¿no? Ahí no tiene que especificar IGB, nada, ¿no? Concepto, ¿no? Adquisición, por decir, de una maquinaria que lo tienen que traer de Lima y tal, contribuido, ¿no? El transporte y todo, a suma alzada ponen, ¿no? ¿No? A suma alzada el total, ¿no? Incluido, o sea, cuando se pone a suma alzada es porque está incluido todo, ¿no? Si tuviera servicios, enseñanza, preparación, ¿no? A suma alzada. Y esa es la palabrita que nos da la oferta, ¿no? A suma alzada, incluir el siguiente anexo, ¿no? Precio, suma alzada. Precio ofertando, ¿no? Incluye los tributos, ¿no? Incluye, ¿no? Todos los tributos. Importante, dice, el postor deberá consignar el precio total de la oferta sin perjuicios que dé resultados favorecidos como la buena pro. El presente detalle de precios unitarios para el personamiento del contrato. El postor que goce de algunas exoneraciones legales debe indicar que su oferta no incluye el tributo material de exoneración debido a incluirse el siguiente texto. Mi oferta no incluye consignar el tributo de exoneración, ¿no? En el caso, como le digo, hay IGB, hay muchos casos de IGB, dice, no, no incluye el IGB de algunos productos que no han sufrido transformación, es la que no tienen incluido IGB, ¿no? El caso de uno de ellos es, por ejemplo, si una institución, el Ministerio de, de Salud solicita, por decir, arroz, ¿no? El arroz, por ejemplo, no está incluido mientras que no esté procesado, pero se dice arroz embolsado en sacos de 50 kilos o en sacos de 5 kilos, en sacos de 10 kilos, ¿no? O embolsado en bolsas de 1 kilo, ahí ya está sufriendo su proceso, entonces ahí ya está incluido en el IGE, ¿no?
En el caso que sucede en los hospitales, por ejemplo, ¿no? Cuando compran el pescado, los mariscos, todo lo que es extracción marítima, está exonerado también de IGB. Todo lo que es verduras también, que está exonerado de IGB. Vamos a ver la otra parte para ver el anexo 7, ¿no? No, a partir del anexo 7, ¿no? Dice consultoría que tiene cartas de compromiso del personal clave con firmas legalizadas, ¿no? Documentos de pretensión facultativas, ¿no? Facultativas, declaraciones juradas de cumplimiento de condiciones para la aplicación de exoneración de IGB, solicitud de bonificaciones para prestación de servicios u obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, ¿no? Vamos a ver acá, 7, ¿no? Dice, los anexos 7 son los anexos X, que son los adicionales, ¿no? Dice, declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración de IGB, ¿no? Una vez consignado, ¿no? Las entidades correspondientes, el proceso que debe ir acá, ¿no? Dice, ¿no? Mediante presente el suscrito, postor o representante legal, ¿no? Pues en el caso de ser persona jurídica, el nombre si es persona jurídica, persona natural. Declaro juramento que el gozo de beneficios de exoneración del IGB, previsto en el decreto ley 27030, ley de promoción de inversión de la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes. Este es en el caso de la Amazonía. Ustedes saben que, o bueno, si no lo saben, toda la Amazonía está exonerado de IGB. ¿De qué significa? Hablamos de todos los departamentos que están en la selva y algunos de la sierra, ¿no? Están exonerados de IGB. Ahí no se cobra IGB, ¿no? Ustedes dirán, pues, entonces las cosas debe estar barato, pues más barato el 18%, ¿no? En algunos casos sí, en algunos otros casos no está barato, ¿no? Por ejemplo, acá en Tacna nosotros gozamos de productos que vienen importados, que no están considerados con IGB, ¿no? El caso de frutas secas, ¿no? Todo lo que es, inclusive esas concaguas, por ejemplo, ¿no? Que se venden acá, productos importados de los mercadillos, acá está barato, en otras provincias está más caro. Pese que ellos, por ejemplo, lo venden más caro, pero no te entregan ningún tipo de comprobante, ¿no? Pero lo que yo sí he podido comprobar es los precios de acá en Tana, en el mercadillo, que te entregan un comprobante por exonerado por el impuesto de la zofra, ¿no? En la selva, ¿no? Te entregan un comprobante de la zofra, pero casi el mismo precio que acá, por ejemplo, ¿no? Pero allá te entregan una boleta, ¿no? Sin IGB o una factura sin IGB, ¿no? Y casi parecido a los precios de acá, una diferencia mínima en productos que acá son importados y en la selva son exonerados de impuestos porque ingresan a través del río, pues, ¿no? En el caso le estoy hablando de Pucallpa, Iquitos, ¿no? Huánuco, Tingo María, todas esas zonas no están afectos a IGB. Dice, primero, que el domicilio fiscal de la empresa se encuentra ubicado en la Amazonía. Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Lugar donde dice su sede central, donde tiene su administración y lleva su contabilidad, ¿no? ¿Qué sucede? Por eso hay muchas empresas eh, que se van y la ponen en la selva y con razón social, ¿no? Con domicilio fiscal de la selva, ¿no? ¿Han escuchado ustedes que la mayoría de gente de la farándula, ¿no? Tiene discotecas en Iquitos y en Iquitos están exonerados de IGB, ¿no? Por eso lo hacen. Y el impuesto a la renta, el 1, o en otros casos el 1,5% impuesto a la renta, ¿no? Del total que facturen, ¿no? Imagínense. Iquitos está lleno de discotecas. Huánuco está lleno de discotecas. Pucallpa está lleno de discotecas, ¿no? ¿Y quiénes son los dueños de esa discoteca? La mayoría son gente de Lima, ¿no? Se van allá, le ponen una razón social, van a registros públicos, lo registran su empresa y trabajan, ¿no? De ese sentido, ¿no?
Dos, dice, que la empresa se encuentre escrita en las oficinas registrales de la Amazonía. Justo lo que yo le estoy diciendo, ¿no? En caso de personas jurídicas, ¿no? En caso de persona natural, pues que sus documentos sean residentes de allá, ¿no? Cosas tan simples porque ellos qué hacen, ¿no? Y no solamente lo que es discotecas, ¿no? Hablamos también de ferreterías, ¿no? Ferreterías, grifos, ¿no? Que son concesiones. Por ejemplo, hay empresas que licitan petróleo, gasolina, ¿no? La selva exonerado, ese tipo de IGB, ¿no? Ferretería, ¿no? Caso lo que es cemento, todo ese tipo de cosas, ¿no? Dice que al menos el 70% de activos fijos de la empresa se encuentra en la Amazonía, ¿no? Son requisitos que piden para este tipo. Que la empresa no tenga producción fuera de la Amazonía, o sea, no produzca fuera de la Amazonía. También no se vayan a olvidar de consignar, ¿no? El lugar y la fecha, y su firma y sus datos, ¿no? Dice, importante, dice, cuando se trate de un consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con la contabilidad independiente y el número de RU del consorcio. ¿Alguna pregunta para pasar al anexo 8? Bueno, el anexo 8 viene a ser las ofertas económicas, ¿no? Que se realizan a través de un formato electrónico del SEACE. En consultoría en general, los precios unitarios, tarifas o honorarios fijos en comisión al éxito. En consultoría de obras, el precio unitario o tarifas en suma alzada en caso de prestaciones o asesorías o que el postor goce de alguna exoneración legal, ¿no? Vamos a ver ese formato y después vamos a regresar a esto, ¿no? Aleto, TDR, es un cuadrito. El anexo 8, ¿no? La experiencia del postor, ¿no? Una vez que ya hemos registrado los datos, consignar el nombre de la entidad, ¿no? En la nomenclatura del procedimiento, consignamos acá nuevamente la nomenclatura del procedimiento presente, ¿no? Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente experiencia como especialidad. ¿Qué viene a ser tu experiencia? Todo lo que tú hayas contratado con el Estado. ¿Y de dónde sale también este informe, no? Mira, si ustedes en el link que le di en las primeras clases, ¿no? Ahí van a salir su experiencia, cuántas veces han contratado con diferentes instituciones, si en caso no lo tienen, ¿no? Esa información. Y ahí van a consignar, ¿no? ¿A qué cliente contrataron? ¿Qué objeto fue el contrato, ¿no? ¿Por qué vendieron a esa institución? El número de contrato o comprobante de pago. Es importante guardar sus contratos, sus órdenes de compra o los comprobantes de pago. En este caso, solamente una sola cosa pueden consignar. La fecha del contrato de la orden de compra, ¿no? Fecha de conformidad de ser el caso, ¿no? Experiencia, ¿no? Moneda, el importe, si fuera dólares, pues harán el tipo de cambio, ¿no? Y llevar un acumulado, ¿no? Si ustedes pueden ver, acá la 35 nos dice fecha del contrato, ¿no? O de la orden de compra, ¿no? La 36 fecha de conformidad. Entonces acá nos va a explicar la unidad de cuándo se fecha profesional del contrato, ¿no? Prueba de experiencia conveniente, si usted tiene alguna experiencia como postor en dicha experiencia, ¿no? Una sucursal fue transmitido, reorganizado, no sociedad, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? A veces hay empresas que cambian de razón social o cambian de socio. Una empresa empezó con una persona natural con su nombre, con Juan Pérez, y pasó 2 años y se convirtió en una empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? De Juan Pérez, ¿no? Entonces tu misma experiencia va a correr a la otra empresa. Es acumulativo la experiencia, ya no hay ningún problema. Además ya lo hemos explicado esto. Si en caso tuvieran más de 4 órdenes de compra, ¿no?
agregan nada más, o sea, no hay ningún problema. No, ¿dónde lleno más? No, agregan una hoja más, no, por ejemplo, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 20, ¿no? Según de acuerdo, y también voy a ir con la firma, ¿no? Jóvenes, ¿alguna pregunta? El anexo 9 son como los expedientes, ¿no? Que no tenían número, le habían puesto una X, ¿no? ¿No? Que vienen a ser declaraciones juradas, ¿no? Que vienen a ser las declaraciones juradas según el artículo 49 del reglamento, ¿no? ¿No? Y el numeral 449.4. ¿No? ¿Y qué es lo que el suscrito representante legal, ¿no? Declaro la experiencia que acredito, esta es una declaración jurada que su experiencia, o sea, él mismo certifica que su experiencia, ¿no? Está comprobada, ¿no? De acuerdo a lo establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 de su reglamento, ¿no? Es una especie como de declaración jurada que esto, o sea, que esta experiencia de inspector, el anexo 8, pues es verdadero, ¿no? Y que se somete a cualquier tipo de sanciones, ¿no? Que hubiera por parte de OCE, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya estamos en el anexo 9, vamos a la parte teórica, ¿no? Esta es una parte teórica donde nos indica, ¿no? El proceso, ¿no? Hacemos el requerimiento, hacemos el ETO, ¿no? Requisitos de calificación, la capacidad legal, capacidad técnica profesional, experiencia del productor, solvencia económica, esto es en obras, ¿no? Para solo en obras públicas y licitaciones públicas, ¿no? Proceso y un seguimiento, ¿no? El requisito de calificación, la capacidad legal, ¿a qué se refiere? Habilitación, autorización para llevar a cabo la actividad económica en materia de la contratación y acreditación incluye ser el caso de documentos que acrediten el requisito relacionado a la habilitación, ¿no? La capacidad técnica, requisitos, equipamiento estratégico, lista de equipos o maquinarias estratégicas, ¿no? Infraestructura estratégica, pondrá como, ¿no? El material, las instituciones que tengan, ¿no? Su acreditación, copia de documentos que sustenten la propiedad de posesión, compromiso, ¿no? De compra y venta o alquiler de otros documentos que acrediten la disponibilidad del equipo o infraestructura estratégica, ¿no? Requerida, ¿no? Los requisitos, clasificación del personal clave, este es en caso en obras, ¿no? Pide, ¿no? Que un supervisor tenga grado de bachiller o título profesional, capacidad en horas, 120 otras determinadas de cada certificado, su acreditación, si tiene su título, debe estar registrado ante el SUNEDO, ¿no? Y copia civil de constancia de certificado otro, ¿no? Eso se saca de la SUNEDO, entra a la SUNEDO con número de título y saca su certificación, ¿no? Experiencia clave, ¿no? En función al tiempo requerido, el trabajo y cargo, indicaciones. ¿No dirán un año de experiencia, 2 años de experiencia, 3 años de experiencia? Pues debe sustentarlos con copias simples de sus contratos respectivos o constancias o certificados, ¿no? Donde expresen una experiencia personal propuesta no mayor de 25 años, ¿no? Jóvenes, ya estamos aptos para hacer la segunda parte del trabajo. Entonces, ¿en qué consiste la segunda parte del trabajo? Como todos ustedes ya tienen sus bases, ¿no? En Word que se les pasó, y hicieron la primera parte, ¿no? Como empleados públicos, como funcionarios públicos, ahora los anexos viene a ser la parte como postores. Podemos empezar a hacer el trabajo, son 10:35 a